bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque está lloviendo. Bendito sea el Señor. Esta lluvia la necesita el campo. Bendito Dios santo. Qué bueno es Dios, hermanos. Maravilloso Dios santo. Nosotros esperamos esa lluvia tardía del Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Llegará a su tiempo, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Así como el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso. Dios les bendiga a cada uno, bendito sea el Señor. Mandamos un saludo, Dios los bendiga también a los medios de comunicación que nos están viendo y nos van a ver, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así, hermanos, los invito a abrir las Escrituras, bendito sea el Señor. Allí en bendito sea el Señor, maravilloso Dios santo. Gloria a Dios. El libro, el Evangelio San Juan 3:17, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17, solamente ese versículo. Bendito Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, maravilloso Dios. Voy a leer para ustedes solamente el 17. Gloria a Dios. Bendito sea el poderoso Dios. Maravilloso Dios santo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, bendito Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Espíritu Santo tomando control de su palabra y nos hable a nuestras vidas. Bendito Dios, bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, grande y maravilloso Dios, poderoso eres tú, Dios santo, maravilloso Señor, maravilloso, precioso, precioso Dios santo. En el nombre de Jesús, Padre mío, te doy gracias. Gracias, Señor Dios santo, por permitirme estar aquí, Señor, al frente de tu pueblo, Padre Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo te pido, por favor, Señor Dios santo, que sea tu Santo Espíritu, Padre, que sea tu Santo Espíritu usando mi mente, mi corazón y mis labios, Padre. Oh, maravilloso Dios, que sea tu Santo Espíritu, Padre, llevando esta palabra, Señor, que usted me permitió, que usted me va a permitir, Padre Santo, hablar, Señor. Oh, bendito Dios santo, lleve esa palabra a los oídos de mis hermanos, Señor, quitando toda muralla de incredulidad, Padre Santo, quitando toda muralla de estorbo, Padre, y pase por la mente, Padre, por la mente de cada uno de nosotros, Padre, y renueve nuestras mentes. Su palabra tiene poder, Padre, y llegue al corazón, Señor Dios Todopoderoso, y ahí en este corazón haga la obra, Padre Santo, bendito Dios. Oh, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, está este vaso, Padre, lo pongo en tus preciosas manos, Señor. Yo me abandono, Señor. Yo me abandono en tus preciosas manos. Espíritu de Dios, ven, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tomen su asiento, hermanas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios santo, maravilloso Dios. A ver si se escucha, hermanos, bendito sea el Señor. ¿Sí se escucha? O le grito más, bendito sea el Señor. Maravilloso Dios santo. Dice la palabra de Dios, allí en el 3:17 dice, que no envió Dios a su Hijo al mundo,
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Allí arriba el 16, este versículo pues, lo sabemos de memoria, hermanos, bendito sea el Señor. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dice allí el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, bendito Dios, voy a tomar un ejemplo, bendito sea el Señor, bendito Dios, un ejemplo, bendito sea el Señor, de que cuando uno andaba en la escuela, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, cuando uno andaba en la escuela, ¿verdad? En aquel tiempo, no sé ahora ya si hagan exámenes o no hagan exámenes, no lo sé, pero anteriormente, en el curso del año, ¿verdad? Hacíamos varios exámenes, ¿verdad? Y al final del año hacíamos un examen, que era el examen del fin de año, ¿verdad? Bendito sea el Señor, maravilloso Dios santo. Entonces, hermanos, si reprobábamos un examen, ¿verdad? En el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, había una oportunidad, hermanos, ¿verdad? Para reponernos en el siguiente examen. Pero para reponernos, hermanos, bendito sea el Señor, teníamos que estudiar, ¿verdad? Teníamos que estudiar, hermanos, ¿para qué? Para que pasar ese examen y el que había sido reprobado antes ya no nos afectara al final del año, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, al final del año, hacíamos el examen final, ¿verdad? Y se acumulaban todos los puntos. Si todos estaban reprobados, todos los exámenes que hacíamos en el transcurso del año y el último lo pasábamos, hermanos, se sumaban los puntos y se dividían entre los exámenes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero si no alcanzaba, éramos reprobados, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no estudiábamos, porque reprobábamos uno y se ahora para el otro, y a ver si ahora sí para el otro, y para el otro ahora sí voy a estudiar, y para el otro sí voy a estudiar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, pues llegaban el fin del año y había algunos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que no pasaban, porque no se estudiaba. Ahora, hermanos, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Este ejemplo se lo pongo, hermanos. Dice el tema que le puse, no te detengas, corre por tu vida, por tu salvación, ¿verdad? No te detengas, corre por tu vida, por tu salvación. Bendito sea el Señor. Hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Qué bueno es Dios, hermanos. El domingo, bendito sea el Señor, Dios nos puso un examen, yo lo veo, yo lo sentí así, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y me fui, pues sí, ¿verdad? Triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de aquí, de los que estamos aquí, hermanos, vinimos el domingo, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí. Y gracias a Dios, hermanos, Dios nos tiene con vida, ¿verdad? Gracias a Dios nos tiene con vida. El día domingo, bendito sea el Señor, que fue hermosa la palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, ¿verdad? En la última cena, ¿verdad? Entregando, Él dice, ¿verdad? Bendito sea el Señor, entregando su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero necesitamos comer de ese cuerpo, ¿verdad? Necesitamos comer de ese cuerpo o de esa sangre. Bendito Dios Todopoderoso. Hermanos, bendito sea el Señor. Creo yo que, bendito sea el Señor, nos debería haber dado tristeza, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, porque, pues, aquí no podemos engañar al Dios Todopoderoso, como en la escuela. En la escuela, anteriormente, pues, si no pasaba, llévale una torta a la maestra y, órale, ¿verdad? Te daba un punto. Pero ahora ya no, hermano. Aquí en el Señor no. Aquí en el Señor todo es claro, todo es a la luz, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Qué hermoso es Dios, bendito sea el Señor,
Entonces yo por eso les puse ese ejemplo, hermanos, bendito sea el Señor, que bendito sea el Señor, el estudio de la palabra, bendito sea el Señor, para mí fue un aviso, para mí fue un prepárate, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque si hubiera venido el Señor en este mismo día, me quedo, ¿verdad? Me quedo, hermanos, nos quedamos muchos, y así, y a veces nos conformamos, a veces pensamos que con estar aquí ya somos salvos, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero no, hermanos. Allá no va a entrar, dice la palabra de Dios, que no va a entrar cosa inmunda. Dice la bendita palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Pablo compara el evangelio con la carrera, con una carrera, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos allí a 1 de Corintios 9:24. 1 de Corintios Gloria a Dios. Poderoso Dios Santo. 9:24. Primera de Corintios 9:24, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Da un ejemplo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, por aquella competencia que corren, ¿verdad? Bendito sea el Señor, los corredores, ¿verdad? Que van tras una corona, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero una corona corruptible, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y se esfuerzan para alcanzar esa corona, esa vanidad, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios allí en el 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis, dice. Aquí la palabra, hermanos, vemos cómo en verdad, ¿verdad? Bendito sea el Señor, en una competencia de una carrera se apuntan 100, 1000 o 200, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero solamente uno, hermanos, va a alcanzar el primer lugar aquí en este mundo, ¿verdad? Y se va a obtener una corona corruptible, bendito sea el Señor. Hermanos, aquí en el Evangelio, en los caminos del Señor, no es uno solo, hermanos. Todo el que el Señor ha traído a sus caminos y que corran, ¿verdad? Bendito sea el Señor, por el camino del Señor, todos los que lleguen al final, hermanos, todos van a recibir esa corona, pero esa corona incorruptible, hermanos. Bendito sea el Señor. La diferencia de cuando corre una aquí, ¿verdad? Es que nada más uno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Se apuntaron 200 personas para correr, bendito sea el Señor, pero nada más uno va a alcanzar el premio. Y aquí en la iglesia, aquí en el camino del Señor, no, hermanos. Aquí es cuestión de esforzarse, como aquí también dice la palabra, dice ahí en el 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ellos se obtienen, ¿para qué, hermanos? Se obtienen de comer cosas que le pueden perjudicar en su cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que alcancen la agilidad de alcanzar ese premio, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así nosotros, hermanos, en el camino del Señor, nos tenemos que a soportar, ¿verdad? Dice aquí la parada, se obtienen, dice, de todo se obtienen, bendito sea el Señor. Entonces nosotros nos debemos de obtener también de toda falta, de todo pecado, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar esa corona incorruptible, para llegar al final, hermanos, ¿verdad? Para llegar al final del camino, allá a la presencia del Dios Todopoderoso. Así como ellos se obtienen de comer cosas que no deben de comer, ¿verdad? Para que su cuerpo se mantenga en atleta, para que su cuerpo se mantenga firme, ¿verdad? Y esperando a otra competencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así nosotros, hermanos, debemos de obtenernos del pecado. Toda clase de pecado es lo que nos va a separar de los caminos de Dios, hermanos. De la corona incorruptible que nos espera allá en los cielos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso les ponía, bendito sea el Señor, el ejemplo de la escuela, bendito Dios Todopoderoso,
que hacían exámenes. Si reprobaban ciertos exámenes y al final no alcanzaban, bendito Dios, iban a ser reprobados. Hermanos, nosotros igual, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Si no nos afirmamos en los caminos del Señor, cada día, hermanos, cada día que Dios nos permite amanecer, es una oportunidad para arrepentirnos y llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque le fallamos a Cristo, hermanos, en todo momento. A lo mejor usted dice, pues le fallará a usted, hermano, pero yo no, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Qué bueno, ¿verdad? Que no le fallen, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Pero ahorita lo vamos a ver por la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Glorioso Dios Santo. Entonces dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, dice. Todo aquel que quiere ganar en esa competencia, se obtiene de comer carne, ¿verdad? O comer en esas horas que va a competir, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera, dice, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vemos aquí, hermanos, bendito sea el Señor. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpea mi cuerpo, bendito sea el Señor. Nosotros vamos a golpear nuestro cuerpo, hermanos, bendito sea el Señor, obteniéndonos del pecado, obteniéndonos de la tentación del mundo, hermanos, ¿verdad? Así como estos corredores, ¿verdad? Se obtienen de comer alimentos que sean pesados. ¿Por qué? Porque esos alimentos pesados los van a hacer más pesados y no van a alcanzar la corona corruptible que desean. Así nosotros, hermanos, esos alimentos, esas tentaciones que el mundo los desea, que el mundo quiere, ¿verdad? Que caigamos en ellos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Debemos de obtenernos, ¿verdad? Debemos de rechazarlos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, porque el pecado es el que separa, hermanos. Es la pared separada entre el cristiano y Dios, hermanos. Es una pared, hermanos. Y es el pecado. Háblese del pecado que quiera, pero es pecado. No deja de ser pecado el pecado, aunque sea muy pequeño, hermanos, ¿verdad? Entonces, esa pared es el que nos separa de nosotros, de Dios y nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero allí está Cristo, hermanos. Allí está Cristo con nosotros, ¿verdad? Dándonos fuerza para combatir todo ese pecado, hermanos, toda esa tentación del mundo, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque todo lo que ofrece el mundo, hermanos, es corruptible, hermanos. Y lo que nos espera allá es una vida, una corona, un gusto, una cosa tan hermosa, hermanos, bendito sea el Señor, allá en los cielos. Pero tenemos que obtenernos de toda falta, de todo pecado de aquí, hermanos. De toda cosa inmunda, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, como les decía, ¿verdad? Ahorita bendito sea el Señor. No te detengas, dice el tema, no te detengas, corre por tu vida, por tu salvación, bendito Dios. Dice la palabra de Dios también allí adelantito, porque si nosotros, bendito sea el Señor, dice allí, Deuteronomio, hermanos, bendito sea el Señor, 10. Vamos a volver a Corintios, bendito sea el Señor. Deuteronomio 10, les decía, ¿verdad? Que en la escuela, bendito sea el Señor, había corrupción. Pero aquí en los caminos del Señor todo es luz, ¿verdad? Todo es claridad. Podemos engañarnos al hermano, al prójimo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero no al Dios Todopoderoso.
delante de Él, dice la palabra de Dios que estamos desnudos, hermanos. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 10, 17, hermanos. Maravilloso Dios santo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. 10, 17 dice la bendita palabra: porque Jehová nuestro Dios es Dios, dice, de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué es cohecho? Es algo que quieran, bendito sea el Señor, soborno, ¿verdad? Cohecho es soborno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Cohecho significa soborno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No toma, dice, no toma soborno. No podemos engañarlo. Dice la palabra de Dios que, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que no debemos de, bendito sea el Señor, poderoso Dios santo, maravilloso Dios. Entonces, hermanos, bendito Dios, dice aquí que no hace excepción de personas. No nos confiemos, hermanos, bendito Dios todopoderoso. Estamos en el camino del Señor, pero el enemigo anda como un león rugiente, ¿verdad? Podemos cantar bonito, podemos predicar, podemos diezmar, podemos hacer la obra de Dios, hermanos, pero si nos descuidamos, de nada nos va a valer, ¿verdad? De nada nos va a valer todo el esfuerzo que hicimos en la carrera, hermanos, y al final el enemigo nos va a tocar y nos va a sacar del camino, hermanos, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra que el Señor no hace excepción de personas. No nos confiemos, hermanos, sino estar firmes, estar atentos, ¿verdad? Estar velando como las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 estaban allí, las 10 durmieron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que las 10 durmieron, cabecearon, pero unas estaban más preparadas que las otras, hermanos, ¿verdad? Entonces no nos confiemos, hermanos. Bendito sea el Señor Dios todopoderoso. Como le decía yo, bendito sea el Señor. Me fui triste el domingo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Señor, si hubieras venido, me quedo, ¿verdad? Pero gracias por la oportunidad que me dio a otro día, el día lunes. Señor, gracias. Dice la palabra del Señor que examinémonos unos, ¿verdad? Cada uno debemos examinarnos. Bendito sea el Señor Dios todopoderoso. Cada día, hermanos, bendito sea el Señor. Cada día debemos de examinarnos, ¿verdad? ¿En qué le estamos fallando a Dios, hermanos? Porque Él no hace excepción de personas, hermanos. Y no va a haber sobornos para entrar al cielo, hermanos. Aquí lo dice la bendita palabra. Tenemos que esforzarnos, tenemos que correr esta carrera, hermanos. Poner los ojos fijos en Cristo Jesús, hermanos, y no quitar la mirada de Cristo Jesús, hermanos. Bendito sea el Señor Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios es Dios, dice, de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohechos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios todopoderoso. Entonces, bendito Dios, tenemos que esforzarnos, hermanos, porque dice la palabra, y la sabemos de memoria, hermanos. Lo sabemos de memoria, muchos versículos, hermanos, pero no los tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Esa palabra es para su pueblo, hermanos. Es para nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor Dios todopoderoso. Para no confiarnos. Las vírgenes estaban allí esperando el novio, hermanos. Allí estaban esperando el novio. Pero 5 estaban preparadas y 5 se confiaron, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros cantamos bonito,
Si nosotros predicamos bonito, ¿verdad? Bendito sea el Señor, no nos debemos de confiar, hermanos. Tenemos que luchar, porque la lucha, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino con el enemigo, que anda como un león rugiente. Un león rugiente, hermanos, que ruge con furia, con fuerza, ¿verdad? Queriendo a ver a quién va a agarrar, hermanos. A ver quién se va a descuidar. A ver quién se va a apartar del camino, hermanos. ¿Verdad? Ya entramos, hermanos. Ya entramos por la puerta. La puerta es estrecha. Pero gracias a Cristo, hermanos, ya entramos. Y ya estamos dentro. Ahora lo que nos toca, hermanos, es caminar por el camino angosto. Poner los ojos en Cristo Jesús, hermanos. No mirar ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos. No mirar las tentaciones del mundo que ofrece el diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Dios trajo, ¿verdad? Trajo la palabra el domingo y dio, ¿verdad? Aquellos que estaban preparados esa cena. Bendito sea el Señor. Qué bueno, bendito eres, Señor Dios todo. Ojalá y seguido nos den esa cena, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y nos ofrezca, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios hizo con nosotros. Para recordar ese sacrificio, hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para examinarnos cada uno de nosotros, hermanos. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué momento les hemos fallado a Dios? Que todo el tiempo le fallamos, hermanos. Pero lo triste, hermanos, es que le fallamos y no nos deja el orgullo de venir a los pies de Cristo y decir: Señor, perdóname, he fallado contra ti y he fallado contra el cielo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos deja, hermanos. El enemigo ha tomado control, hermanos, de nuestra mente y no nos deja humillarnos a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y dice la palabra que en los últimos tiempos hasta de los elegidos serán engañados, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hay poder en Cristo, hermanos. Hay poder en Cristo, hermanos. Como les decía ahorita, la puerta es estrecha, dice la palabra de Dios. Y Él ya nos hizo, la puerta es Cristo. Ya nos levantó, ya nos sacó de allá, ya nos limpió con su sangre preciosa. Ya pagó todo el pecado que nosotros teníamos, hermanos. Ya nos lavó con su sangre preciosa. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros caminar en su camino. Por muy angosto que sea, allí está Cristo con nosotros, hermanos. Allí está Cristo ayudándonos, hermanos, en cada momento, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Pero no quitar la mirada de Cristo, hermanos. No quitar la mirada de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos. Dios es amor. Y si no lo hacemos con amor, no lo hacemos con Dios, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 13:3, hermanos, bendito sea el Señor. 13:3, 1 Corintios, bendito sea el Señor, maravilloso Dios santo. Primera de Corintios 13:3, dice la bendita palabra, hermanos, maravilloso Dios: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada nos sirve, hermanos. De nada nos sirve estar aquí si estamos mal con nuestro prójimo allá afuera, hermanos. De nada nos sirve, hermanos, venir aquí si estamos mal con el prójimo allá afuera, hermanos. Bendito sea mi Padre Dios. Nos vamos a quedar, hermanos, si no lo hacemos con amor. Si no está Dios con nosotros. Y si no tenemos amor, es que Dios no está con nosotros. Y si no está Dios con nosotros, nos vamos a quedar. La palabra nos habla, me habla, me habla y me habla, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Desde ese día, bendito sea el Señor, Dios, bendito Dios, me dio sus versículos, bendito sea el Señor. Y aquí lo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, porque esa palabra es para mí, hermanos. Bendito sea el Señor. Me dio mucha tristeza para mí, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios y qué bueno, ¿verdad? Por mis hermanos que fueron llevados, o sea, comieron de esa cena. Bendito sea el Señor. Esforcémonos, hermanos, a nosotros cada día. Examinémonos. Dice la palabra de Dios allí, 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice la palabra de ahí en Santiago, dice que bendito Dios Todopoderoso, la obra, bendito sea el Señor, se me fue la palabra, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, maravilloso Dios Santo. Entonces, ahorita lo buscamos, hermanos. Entonces dice aquí, bendito, no es que se contradiga la palabra, hermanos, no. Lo que pasa aquí, Pablo dice que no es por obras. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos confiemos, hermanos. Para que no nos confiemos de que yo ya diezmo, de que yo hago esto, que yo canto bonito, que porque cuando yo canto, desciende la presencia de Dios. Hermanos, denle la gloria a Dios, hermanos. Solo somos unos vasos inútiles delante de Dios, hermanos. Él en su gran misericordia nos usa. Él quiere usar a todos y cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. A eso nos trajo el Señor, a salvar nuestra alma, ¿verdad? A libertar nuestra alma para su alabanza, para su gloria, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso Dios. Entonces dice la bendita palabra, dice que si se repartiese, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Todo eso, hermanos, debemos de practicarlo, o debo de practicarlo, hermanos, bendito. Debe estar en mi corazón, hermanos, como en corazón de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y del mío, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque la palabra para eso es para edificarnos, hermanos, ¿verdad? Porque Él no hace excepción de personas, hermanos. Allí no va a haber soborno, dice la bendita palabra. Aquí en este mundo sí, hermanos. Aquí podemos sobornar, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Pero ya no está eso en nosotros. Ya no debe de haber eso en nosotros, en sobornar allá afuera, en sobornar al gobierno, ¿verdad? Bendito sea el Señor, como anteriormente, antes de conocer la palabra, paraban un federal o un tránsito, tenga, ya déjeme ir, y ahí, órale, síguele. Ahora ya no, hermanos, ya no tiene que haber nada de eso, hermanos. Tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios y ponernos a las reglas del gobierno también, hermanos, ¿verdad? Porque toda ley, ¿verdad? Viene por Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, en el cielo no, hermanos, en el cielo no va a haber soborno. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso Dios. Dice allí, bendito Dios, Mateo 7:21. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo 7:21 dice, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos, no cantamos bonito, no dimos diezmos, no vendimos allá en el jardín,
bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él nos declarará, hermanos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor. Hermanos, la palabra aparentemente es dura, hermanos, pero si la tomamos con gozo y alegría, es una bendición, hermanos. Es una bendición para nuestra alma, porque Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Él nos da la fuerza para vencer las tentaciones del mundo. Él nos da la fuerza para vencer todo lo que el diablo nos da, ¿verdad? Nos quiere que tomemos de Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero allí está Cristo, hermanos. Él ya pagó el precio para que nosotros seamos libres. Él ya pagó el precio para llegar a ese lugar santo, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. No es dura la palabra, hermanos, no es dura. Es una bendición que Dios nos habla antes de que sea tarde, hermanos, ¿verdad? Antes de que sea tarde, hermanos. Porque, hermanos, bendito sea el Señor, van dos, hermanos. Dos veces que ha venido, ¿verdad? Esa prédica, bendito sea el Señor, dar, ¿verdad? La Santa Cena, bendito sea el Señor. Una recién, ¿verdad? Bendito sea el Señor, cuando todavía andábamos de tienda en tienda, como anteriormente andaba el pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? Andábamos de tienda en tienda, de un lado a otro, de casa en casa, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Llegó, ¿verdad? Bendito sea la bendición de Dios, la Santa Cena, el recordatorio de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, padeció para que fuéramos libres, para que fuéramos traídos aquí a la casa de oración, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces dice la bendita palabra allí, dice el 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Pablo dice que aunque quemara mi cuerpo y diera todo, ¿verdad? Pero si no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. De nada nos sirve, ¿verdad? Bendito. Examinémonos, hermanos, cada día nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Allí vemos, ¿verdad? También adelantito Mateo 25:1, hermanos, bendito sea el Señor. La historia de las vírgenes, cómo estas vírgenes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Habla, ¿verdad? Bendito Dios, que estaban esperando al esposo y 5 se confiaron, pero 5 no, hermanos, ¿verdad? Dice Mateo 25:1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vemos aquí, hermanos, bendito sea el Señor, que dice la bendita palabra que todas cabecearon y durmieron, dice. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, hermanas. Bendito sea el Señor. Pero unas se confiaron. No tarda ya, ¿desde cuándo están diciendo que va a venir Cristo, que va a venir Cristo, que va a venir Cristo? Ahorita me voy a ir a divertirme al mundo y después vengo y me arrepiento. Hermanos, cuidado con eso, hermanos. Eso es jugar con el diablo. Y el diablo no juega, hermanos. El diablo no juega con ningún cristiano. Nosotros sí, aparentemente decimos, me voy para allá y luego vengo y me arrepiento. Y hermanos, bendito sea el Señor, tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso, porque Él anda como un león rugiente. Si
ve una presa que se apartó de su rebaño y la ve sola, la ve débil, la ve manqueando, hermanos, la va a tomar. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el espíritu inmundo, cuando sale de aquel hombre y vuelve, ya no vuelve solo, ya no vuelve él solo, ¿verdad? Trae a otros 7, ¿verdad? Y se meten allí de donde salió. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Afirmémonos en la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Cristo ya pagó ese precio, hermanos. Cristo ya pagó el precio, hermanos, para que nosotros estemos allá arriba con Él un día, hermanos. Esperar su venida, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Entonces dice el 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios, orar unos por otros, y debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de orar unos por otros, porque bendito sea el Señor, es la palabra nos lo manda, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y debemos de orar. Habemos unos más débiles y hay otros más fuertes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero nosotros como más débiles, hermanos, no podemos esperar que aquel fuerte ore nada más por mí, ¿verdad? Por nosotros los débiles, sino que debemos de orar todos unos por otros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, bendito Dios Todopoderoso, ¿por qué el diablo engañó a Eva? ¿Por qué no engañó a Adán? ¿Verdad? ¿Por qué fue sobre a Eva? ¿Por qué fue sobre Eva? Porque Adán tuvo, bendito sea el Señor, Dios le habló directamente a Adán. Y el diablo es astuto, hermano. El diablo es astuto. No quiso ir con él porque no, Dios le habló y tiene la palabra de Dios. Fue con Eva porque Adán le dijo a Eva que no debería de comer de ese árbol, mas no de Dios, ¿verdad? No fue Dios el que dijo a Eva. Entonces, esta como no le creyó o dudó, ¿verdad? Bendito sea el Señor, no la Biblia no lo dice, pero el diablo usó a Eva. ¿Para qué? Para hacerla engañada, ¿verdad? Bendito es. Así nosotros, dice la palabra, orar unos por otros. Hermanos, nosotros, Dios Todopoderoso dice, acércate a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar y tenemos que leer la palabra para que el mismo Dios nos hable personalmente por medio de su palabra, hermanos. Y así resistir al enemigo de toda tentación, ¿verdad? De toda malicia, de todo mal que hay allá afuera, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Por eso, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, estas 5 vírgenes estaban esperando, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero 5 eran prudentes y 5 insensatos. 5 se confiaron. Y no nos debemos de confiar, hermanos. Debemos de esforzarnos cada día para agradarle a Dios y no al mundo, hermanos. Y no a la carne, hermanos. Y no a nuestro cuerpo, hermanos. A Dios. Porque nuestra alma es la que va a ir a sufrir, no nuestro cuerpo. Nuestra alma es la que va a ir a sufrir si no nos afirmamos en el Señor. Bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Dice allí en 1 Corintios, hermanos, maravilloso Dios Santo. 1 Corintios 11. $11:31, hermanos. Dice la palabra de Dios, si
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros nos examinamos cada uno en qué estamos fallando, no seríamos juzgados, hermanos, sino al contrario, hermanos, estaremos con el Señor. Pero hay que examinarnos cada uno de nosotros, cada día, hermanos, cada noche, cada mañana que amanecemos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que no pase como las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Confiando. No nos confiemos, hermanos. No nos confiemos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos los tiempos serán cortos y se está viendo, hermanos, ¿verdad? En los últimos tiempos la maldad se multiplicará y se está viendo, hermanos. ¿Qué estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima cada vez más, hermanos, ¿verdad? Cada vez más está próxima, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, bendito sea el Señor. Dice allí, bendito sea el Señor. Si pues dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios. Mas, dice el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, dice, para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios todo. Así que, hermanos míos, dice, cuando os reunáis, dice, a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis, dice, para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, dice la palabra que debemos de examinarnos cada uno de nosotros. Cada uno, hermanos, ¿verdad? Como les decía ahorita, nosotros, gracias a Cristo Jesús, hermanos, bendito sea el Señor, ya Dios nos llevó, ya Dios permitió que entráramos por la puerta estrecha. Ahora ya nomás nos toca a nosotros, hermanos, caminar por ese camino angosto. Por muy angosto que sea, hermanos, Cristo caminó en este mundo, ¿verdad? Y venció al mundo. Y nosotros podemos caminar en ese camino angosto porque Cristo está con nosotros. Como Cristo venció al mundo, también nosotros podemos vencer al mundo en Cristo Jesús, hermanos. Sin Cristo no vamos a poder hacer nada, hermanos, ¿verdad? Sin Cristo no vamos a poder hacer nada, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, bendito sea el Señor. Ahí dice que no envió Dios, San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Allí donde iniciamos, hermanos, bendito sea el Señor. 3:17, bendito sea el Señor. Dios, en su gran misericordia, como les decía ahorita al principio, hermanos, amanecimos el día lunes por la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por esta otra oportunidad. Ayúdame a afirmarme cada vez más en tu palabra, ¿verdad? Pero tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Porque si no oramos, no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder. La oración es la base del cristiano, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y leer su palabra ahí, si nosotros queremos que Dios nos hable a nosotros, tenemos que leer su palabra. Correr, pero no locamente, como decía Pablo, ¿verdad? No, hay que ser con sabiduría, con el Espíritu. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Hermanos, bendito Dios Todopoderoso, necesitamos esforzarnos cada día más, hermanos. Cada día esforzarnos y examinarnos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor, para caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Pues así, hermanos, bendito Dios, este fue el mensaje que el Señor puso en mi corazón y me permitió compartirlo con ustedes, hermanos. Bendito sea el Señor. Pues ojalá
ojalá, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios tenga misericordia de cada uno y nos ayude, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y cuando venga otra vez, ¿verdad? Bendito sea el Señor, el privilegio de recibir de la Santa Cena, el recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya estemos preparados todos, hermanos, para venir a la Santa Cena y comer de su cuerpo y beber de su sangre, hermanos. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Qué bonito sería que toda la iglesia, ¿verdad?, estuviéramos ahí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hay poder en Cristo y en Cristo se puede, hermanos. Tenemos que dejar el mundo para venir a los pies de Cristo. Tenemos que dejar el orgullo, hermanos, para venir a los pies de Cristo. Él nos espera, Él nos ayuda, ¿verdad? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Recordar a Pedro cuando salió, caminó de las aguas, volteó a ver la tormenta y se hundió. Y le dijo, Señor, sálvame. Y nuestro Señor Jesucristo en su gran misericordia estiró su mano. Así también, hermanos, así también la estira para todo aquel que le digamos, Señor, ayúdame, no puedo yo solo. Tómame de tu mano para caminar en tu voluntad. ¿Verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así, hermanos, bendito Dios, vamos a poner sobre nuestros pies para dar gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que nos permitió estar aquí, por la lluvia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Todo está en el control de sus manos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, grande y maravilloso Dios, tú que moras en gloria y en santidad, tú que estás sentado ahí en tu trono, poderoso Dios, desde los cielos, Señor, donde habitas entre los querubines, Padre, allá, Señor, en tu santidad, allá donde tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Oh, maravilloso Dios, tú conoces cada corazón, Padre. Tú conoces cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tú has permitido que estemos aquí, Señor. Oh, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo te pido misericordia, Jehová. Misericordia, Dios Santo, ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor, Dios Santo, a caminar en su voluntad, en el camino angosto, Padre. Ayúdenos, por favor, Señor, a perseverar en su palabra, Señor. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre Dios Todopoderoso. Que su palabra, Señor, que sea su Santo Espíritu, Padre, llevando esa palabra a su corazón, Señor, y que la guarde, Señor, allí, Señor, en su corazón, y la ponga por obra, Padre, en su vida, bendito Dios. Ayúdenos, por favor, Señor. Bendíganos, Señor, con su presencia, Señor, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, Señor. Tome control de todo nuestro ser, Padre Dios Todopoderoso, para su gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre mío, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo que me permites estar al frente de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por permitirme hablar de tu bendita palabra, Señor. Oh, maravilloso Dios Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos cada día, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, te doy gracias. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios Santo. No hay palabras, Padre, para agradecerte, bendito Dios. Te alabo, Padre Santo. Mi alma te alaba.